Bienvenidos a este nuevo episodio del Club Gente Saludable. Hoy hablaremos de la alimentación a partir de los 6 meses, o sea, del baby led weaning. ¿Te gustaría cambiar tu alimentación para cambiar tu vida? Apúntate a la plataforma Club Gente Saludable. Ahí podrás encontrar recetas, planes semanales con lista de la compra, herramientas de coaching que te ayudarán a mejorar tus hábitos y conseguirás por fin organizarte mejor con las comidas. Te dejo el enlace en la descripción aquí abajo. ¿Listos para empezar con el tema de hoy? ¿Qué es el baby led weaning? El baby led weaning es un método para ofrecer comida a tu bebé a partir de los 6 meses. En español lo podemos encontrar traducido como alimentación autorregulada, o sea, regulada por el bebé. En vez de empezar a ofrecerle potitos y puré, o sea, comer pasivamente, sería ir ofreciéndole alimentos en trozos. En este método el bebé elige qué comer, el orden y sobre todo cuánto. Este método también viene llamado alimentación complementaria. Complementaria porque complementa el alimento principal de un bebé de 6 meses, que sigue siendo la leche, materna o de fórmula, por lo menos hasta los 12 meses. Luego, cuanto más alimentos sólidos será capaz de tomar y comer, automáticamente disminuirá el consumo de leche de manera autorregulada hasta llegar naturalmente al destete. Entonces la leche seguirá dándole todos los nutrientes que necesita para su crecimiento con obsesión hecha por el hierro. Por eso, cuando vas al pediatra para la revisión de los 6 meses, comúnmente aconsejan empezar a ofrecerle pollo y verduras, aunque hay alimentos vegetales que contienen más hierro como el brócoli, lentejas, garbanzos, que se lo podríamos ofrecer aplastado. Te dejaré una lista de 10 posibles alimentos que le puedes ofrecer en este periodo en el post de mi página web. Por ejemplo, pueden ser hamburguesas de garbanzos como las que compartí el lunes en el Club Gente Saludable. Entonces, el baby led weaning realmente permitirá al bebé descubrir sabores, texturas, colores, además de ser una práctica continua para su desarrollo psicomotor. En esta época pasará de hecho de coger las cosas con la mano entera, presión palmar, a hacer la pinza con pulgar e índice. También la coordinación mano, ojo, boca se desarrollará muy rápidamente con este método. Una ventaja que me gusta mucho de este método es que te permite comer todos juntos, la mayoría de las veces la misma comida. Lo que pasaba a nosotros si comíamos cosas diferentes que el pequeño es que tenía mucha curiosidad por lo que comíamos y dejaba el suyo porque deseaba probar lo nuestro. Como consecuencia, esto obliga o debería obligar a los padres a comer más saludable, mejorar la dieta para ser un ejemplo perfecto para él. La filosofía en este periodo es no comas lo que no darías de comer a tu bebé de 6 meses. Según la Organización Mundial de la Salud, los bebés deberían tomar exclusivamente leche hasta los 6 meses, por tema del desarrollo del sistema digestivo. Por eso, uno de los requisitos de este método es que tiene que ser a partir de los 6 meses. También debería haber perdido el reflejo de sacar la lengua cuando introduce comida sólida en la boca. Este reflejo se llama reflejo de extrusión. Además, muy importante, deberá tener interés por la comida. Generalmente un bebé está listo a los 6 meses, pero puede que no esté listo hasta los 9 meses. No pasa nada, respeta sus ritmos y sus tiempos. No se trata de forzarlo, sino de confiar en su intuición. Nuestro hijo, por ejemplo, desde el principio iba loco y tenía mucha curiosidad por la comida. Probó incluso a los 6 meses limón y cebolla cruda. Por último, para empezar con la alimentación complementaria, debería poder estar sentado sin venirse a los lados en la trona. Vale, ok, cumple todos los requisitos. ¿Y ahora qué? ¿Qué tipos de alimentos le damos? ¿Y cómo se los damos? A los 6 meses es muy probable que tu bebé no tenga todavía dientes. Por eso los alimentos que se le pueden proponer tienen que ser bastante blandos.
Por ejemplo, deberías poder machacarlos con facilidad entre tus dedos. Entonces será sobre todo cocción al vapor o hervida de verduras o carne, por ejemplo pollo intentando que sea ecológico, pescado que sea de tamaño pequeño para reducir al mínimo la contaminación de mercurio y naturalmente fruta como plátano, melón y sandía. En fin, es importante que sea lo suficiente blandito para que lo pueda morder con sus encías. Luego todo esto se lo presentaremos en forma de palito de más o menos 5 o 6 centímetros para que el bebé lo pueda agarrar con su mano y llevárselo a la boca. Muy importante, durante la introducción de alimentos habrá que observar si hay alguna reacción alérgica. Por eso al principio se deberá introducir un alimento a la vez y durante 2 o 3 días darle solamente eso. Por ejemplo, un día, mejor por la mañana, le damos plátano y luego durante los siguientes 3 días le daremos solo eso, controlando que no le provoque ninguna reacción. Si notamos alguna reacción alérgica a un alimento específico, evitaremos dárselo durante los próximos 5 o 6 meses y luego probaremos de nuevo a introducir ese alimento. Por ejemplo, nuestro pequeño tuvo algo de reacción alérgica a la yema del huevo a los 7 meses y ahora que tiene 16 meses ya puede comer su tortillita con setas sin problemas. Nosotros además empezamos con la introducción de todo tipo de alimentos, incluso gluten, huevo y pescado, aunque no aconsejen introducirlos hasta más adelante por tema de alergia. Esto se demostró no ser cierto, de lo contrario, tardar la introducción llevaría más posibilidades de tener alergia. Eso sí, dejar para más adelante pescados con alto contenido de mercurio, o por ejemplo frutos secos por el tema de atragantamientos, hojas verdes como borraja, acelga o espinacas por el alto contenido de nitritos, la miel, la sal y hasta que se pueda el azúcar. Un posible inconveniente de este método sin duda es la limpieza. Sobre todo al principio, que el bebé tendrá una movilidad limitada, nos podríamos encontrar con comida por toda la cara, por el suelo, ropa y babero llenos de comida. Soluciones para este inconveniente pueden ser 1. Poner papeles de revistas debajo de la trona o 2. Tener un perro que aspire toda la comida a su alcance. En conclusión, este es un método con muchas ventajas para el desarrollo de un bebé. Además, así le permitimos descubrir los sabores reales de cada alimento, ya que en papillas y puré son mezclas de varios sabores. Recordemos que papillas y puré son alimentos ultraprocesados, entonces con pocos nutrientes disponibles. Igualmente os recuerdo que también aquí se puede tener una cierta flexibilidad. Por ejemplo, a nosotros nos ha pasado que durante un viaje nos hemos llevado un potito. No pasa nada, podrás seguir con el baby led weaning en las siguientes comidas. Cada uno tiene que elegir cuál es el método más afín y más coherente con su propia familia. Consulta a tu pediatra, háblale del baby led weaning y valora también según lo que te aconseja él. No existe un método que sea mejor y otro que sea peor. Si eliges desde el amor por tu bebé, será seguramente el mejor para él. Espero que ahora conozcas un poco más otra manera de comer a partir de los 6 meses. Escribe un comentario aquí abajo para compartir tu experiencia sobre este tema o si tienes alguna duda al respecto. Y si te ha gustado, dale 5 estrellas en iTunes. Que tengas un día maravilloso y hasta la semana que viene.